Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Les habla un día más su amigo Ferran Prat. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Creéis que podéis estar peor? ¿Creéis que podéis estar mucho mejor? ¿Qué sabemos de nosotros mismos? ¿Será lo que trataremos hoy de dar un poco de luz? Y saludamos a Antonio Lozano Domènech. Antonio, muy buenos días y bienvenidos a Sapiens. Muy buenos días y gracias por invitarme. Tenemos que decir que Antonio Domènech, pues es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, ha sido consultor, profesor, empresario y acaba de publicar un libro a través de la editorial Kairos, muy interesante, que lo has titulado, Antonio, La sabiduría del no saber. Caray, cuántas veces, ¿no? ¿Cómo se remueve todo cuando decimos, bueno, ¿qué sabemos? ¿No? Solo sé que no sé nada, soy sabio de mí mismo o el destino me marca el rumbo. ¿Cómo surge la idea de escribir este libro, Antonio? Bueno, la intención del libro es mostrar cómo las creencias empequeñecen el marco de visión de nuestra vida. Desde la infancia los seres humanos nos impregnamos de las creencias del sistema familiar, social y cultural en el que nacemos y convertimos esas creencias en la verdad. Construimos nuestra vida sobre ellas para sentirnos seguros y son las que transmitimos a nuestros hijos, a nuestras personas en nuestro círculo, ¿no? Y al escribir el libro de la sabiduría del no saber, lo que he querido es dar una visión de la realidad física, social e individual de acuerdo al paradigma científico vigente, es decir, propiciar un debate sobre el desfase que hay entre este paradigma y los contenidos que aún se manejan en la calle y en nuestro sistema educativo, y poner de manifiesto la apertura de la mente y de conciencia que supondría el hecho de liberarnos de recolectar y transmitir conocimientos que están obsoletos y abrirnos al no saber, que es el estado en el que reconocen estar nuestras ciencias, ¿no? Y esta podría ser una introducción del porqué del libro, ¿no? Porque cuando hablamos de realidades, tendríamos que hablar de varias realidades, ¿no? Siempre nos basamos en la realidad física, pero ¿hay algo más aquí, Antonio, que se nos escapa? Bueno, se nos escapan de hecho todas, ¿no? Porque la realidad física no es lo que parece. La realidad social es también muy compleja y la realidad individual, que sería la realidad que vivimos a nivel personal, también es muy sofisticada. Entonces lo que estamos viendo ahora, Ferran, es que gracias al avance de nuestras ciencias, tanto las naturales como las sociales, tenemos mucha más información y podemos explicar esas realidades desde una perspectiva más real, en que incluye su complejidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de realidad física, podemos adentrarnos en un mundo desconocido e intangible. Cuando hablamos de realidad social, nos movemos en una realidad que es arbitraria y manipulable. Cuando nos vamos a una realidad personal, ahora ya sabemos por nuestras ciencias sociales que es una realidad emocional y no consciente. Entonces ha cambiado totalmente la mirada, ¿no? Y, por ejemplo, cuando hablamos de realidades, es que esto es un tema que siempre me ha fascinado, ¿eh? Y se ponía muy de manifiesto en la película Matrix, la 1, una obra genial para mí. ¿Hasta qué punto, Antonio, los sentidos que tenemos, vista, oído, gusto, tacto, olfato, etcétera, nos engañan o nos dan una información real o falsa? Sí, ellos nos dan la información que en nuestro caso los humanos pueden, porque nos dan una información, digamos, limitada, acotada de la realidad, hasta donde llegan, ¿no? Y esa información la hemos tomado como la realidad, y se ha ido desmontando, cayendo esa igualdad de los sentidos. Nos dan toda la información de la realidad en la medida que nuestra ciencia ha ido avanzando. Ahora sabemos que nuestros sentidos nos dan una información muy parcial, muy reducida, muy pequeña, muy limitada. En el libro, por ejemplo, pongo alguna cita de un hecho que es como muy sorprendente. Es decir, en nuestro planeta, y con él nosotros encima del planeta, nos estamos moviendo continuamente alrededor del Sol
a 107.280 kilómetros por hora. Eso es una cifra que cualquiera que entre en Google y mira velocidad de movimiento de la Tierra alrededor del Sol lo puede comprobar. Pues bien, el que nos movamos a esa velocidad significa que cada segundo de nuestra vida nos movemos 314 veces más rápido que un coche de Fórmula 1 en la recta de un estadio. Sin embargo, nosotros vivimos con la sensación de que estamos quietos y que todo nuestro alrededor está sin movimiento, o está, que en este momento, por ejemplo, tú y yo estamos sentados y tenemos la sensación de estar parados, ¿no? Cuando en realidad nos estamos moviendo a esa velocidad de vértigo, ¿no? Entonces nuestros sentidos no nos pueden informar de eso y de muchísimas otras cosas, como por ejemplo el hecho de que en la realidad los colores no existen, ¿no? Sin embargo, nosotros vemos los colores por el filtro de nuestros ojos, entonces no existen, los árboles no son verdes ni el sol es amarillo, no existen los colores en la realidad, ¿no? Siempre se ha dicho, Antonio, el tópico este, ¿no? Que el cielo lo vemos azul, pero no es de color azul. ¿Esto es así? No existen colores en la realidad. La luz, de hecho, la luz no es ni blanca. Es una terminología para entendernos, pero no existen, en la realidad física no existen los colores, son nuestros ojos que hacen las interpretaciones, pero es muy fácil de entender si pensamos, por ejemplo, hay animales que ven en blanco y negro, nosotros vemos en 3 dimensiones, pero hay animales que viven en 2 dimensiones y ven en 2 dimensiones, es decir, cada especie, nuestros sentidos nos dan una información singular de acuerdo a las necesidades de cada especie. Nosotros tenemos un tipo de olfato que nos da un límite de registro diferente al que tiene, por ejemplo, un perro, porque nosotros necesitamos esos registros en perro otros. Entonces nuestros sentidos nos dan, en resumen, una información limitada y parcial de la realidad. A ver si resulta que la vida que estamos viviendo en esta tercera dimensión es producto de nuestra, interpretación o imaginación, porque si lo que vemos no es como es, si lo que olemos quizás no es como es y todo lo que nos llega por los sentidos, entonces, ¿en qué estamos inmersos, Antonio? En una fantasía. En una fantasía. Y esa fantasía será también muy subjetiva. De hecho ahora, donde está colocada la ciencia es en diferenciar entre los 5 sentidos básicos, los que has citado tú antes, y los 2 sentidos que son los realmente importantes para el cuerpo. Uno se conoce como la propiocepción, que es nuestro cerebro en todo momento tiene información de cuál es nuestra postura corporal. Y, 2 cuestiones básicas, cuál es nuestra postura corporal y cuál es nuestra expresión facial. A partir de la postura corporal y de la expresión facial, nuestro cerebro reacciona y empieza a emitir o inhibir toda una serie de producciones químicas en nuestro organismo. Ese es un sentido mucho más primordial para nuestra vida que los anteriores. Y el séptimo sentido, que es todavía el más importante, se le da el nombre científico de la interocepción, que es la información que recibe continuamente nuestro cuerpo del funcionamiento de nuestros órganos internos. Nuestro cuerpo, de hecho, entre la información que recibe de nuestros órganos internos y de la que recibe desde fuera, de la visual, siempre va a elegir como primordial la que recibe de los órganos internos. Es decir, los sentidos clásicos no están ni en la prioridad primera de nuestro cerebro, aparte de que tengan las limitaciones propias de que nosotros no necesitamos tener la vista de un águila o el olfato de un perro, y entonces definir que la realidad es lo que nosotros vemos o tocamos, la ciencia no lo puede sostener ya. ¿Crees, Antonio, que, por ejemplo, desde la época de los neandertales, como especie, hemos evolucionado o involucionado en este sentido? Hemos evolucionado, sin duda. Es decir, nosotros hemos evolucionado en unos aspectos y hemos perdido recursos en otros. Por ejemplo, hemos evolucionado a nivel cerebral, en comprensión, en lenguaje y en capacidad de manejarnos en el mundo. Y igual hemos perdido recursos en cuanto a saber leer el entorno natural o estar conectados a nivel de nuestros sentidos básicos con el entorno natural también, ¿no? Entonces hemos ganado en unas cosas y hemos perdido en otras. A nivel global hemos avanzado, sin duda.
sin duda, hemos avanzado, sin duda. Y por ejemplo, ¿por qué es, y tú haces reseña en tu libro, en La sabiduría del no saber, por qué es tan importante el agua? Que de hecho ya nos lo imaginamos y lo sabemos, pero ¿por qué lo recalcas tanto? Bueno, porque un 70% de nuestro cuerpo es agua. Entonces, si tuviéramos que definirnos de alguna manera, Ferran, nos tendríamos que definir como seres líquidos, ya que el 70% de nuestro cuerpo es agua. Y luego hay otro factor que es importante. Nosotros estamos vivos porque se da continuamente dentro de nosotros un proceso que es el de regeneración celular, de renovación celular. Para que ese proceso se produzca es necesario que la nueva célula tenga un 75% del agua necesaria, si no, no hay regeneración celular y habría muerte celular y al cabo de un tiempo muerte de la persona. Entonces, el agua es el componente más vital, el alimento más vital del cuerpo de un ser humano. Entonces, yo por eso recalco en que es muy importante cuidar la calidad tanto físico-química como energética del agua que bebemos, porque es dentro del agua de nuestro cuerpo donde se producen todas las reacciones químicas y toda la regeneración celular. Bueno, de hecho, y lo sabes seguramente que muy bien, que Albert Szent-Györgyi, que fue Premio Nobel de Fisiología y Medicina, consideraba de este tema que estamos tratando que el agua como la matriz de la vida. ¿Tú crees que se ha descubierto todo sobre el agua o aún hay misterios y enigmas que descubrir a nivel, pues bueno, bioquímico en este caso sería, o vete tú a saber si hay otras parcelas desconocidas de esas dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno? Sí, conocemos la formulación, que una molécula de agua tiene dos partes de hidrógeno y una parte de oxígeno, pero no conocemos casi nada del agua. Es decir, hay una lista de misterios sobre el agua y de hecho una lista de contradicciones a nivel físico-químico que hacen que el agua se escape a cualquier explicación, por ejemplo, desde la química o la física convencional. Pensemos que tiene una lógica, Ferran, porque si el agua tiene la complejidad necesaria como para sostener la vida, quiere decir que su nivel de sofisticación es extremo. Entonces, bueno, conocemos, digamos, sus características físicas y organolépticas y algunas químicas, pero desconocemos todo el proceso de regeneración celular, cómo se da, todo el tema de la estructura molecular del agua, cómo se da, cuál es, si existe o no existe. Desconocemos cómo es posible que una gota de agua que tiene 4 trillones de moléculas de agua sea capaz de intercambiar todos sus enlaces de hidrógeno y oxígeno cada 100 millonésima de segundo. Desconocemos la capacidad del agua para sostener información. Lo desconocemos casi todo el agua. El agua es el elemento más complejo que hay en el planeta y el más desconocido. ¿Sí? ¿Hay alguna posibilidad o fórmula o medio para saber si el agua que bebes es un agua viva, que tiene, en definitiva, vitalidad? O a veces hay aguas que en las pruebas dices, ¡ay, qué mal sabor! ¿O qué hay aquí? Claro, hay tratamientos químicos o depuradoras o lo que sea. ¿Hay alguna fórmula o forma, Antonio? Sí, el agua tiene dos componentes, como dices tú. Una parte es el físico-químico, es decir, que sea un agua pura, que no esté contaminada. Eso lo podemos ver a nivel de color, de olor y de sabor, ¿vale? Hay cosas que se pueden escapar y están en el agua y no vemos, pero bueno, digamos, a nivel más elemental lo podemos ver. Y luego hay una parte de orden o de vitalidad en el agua y entonces podemos recurrir a algo que lo vamos a entender todos, es muy fácil. ¿Cómo se mueve el agua en la naturaleza? El agua en la naturaleza se mueve siempre girando en vórtice. Los manantiales, en los ríos, dentro de los ríos, el movimiento también es un movimiento de giro. Entonces, el agua necesita ese movimiento de giro para estar ordenada, para estar vitalizada. Entonces, hay un montón de dispositivos en el mercado de muchas marcas y diferentes orígenes. Alemania es un gran productor de equipos de vitalización, pero también hay productos españoles o americanos, o franceses, que se encargan de devolverle al agua la vitalidad que tiene en la naturaleza, y eso lo hacen básicamente a través del movimiento o de la información que le dan con cuarzos o con otros materiales.
Qué maravilla. Es que a mí estos temas me apasionan, Antonio. Me encantan. Es como estar en casa, ¿no? Es como estar en casa. Después, bueno, ahí vamos a buscar otras preguntas en la sabiduría del no saber. Antonio, estamos viendo que, pues, según en qué país, unos más que otros, pero que hay como unas extrañas inestabilidades geopolíticas, unas decisiones incluso contra corriente, ya que hablábamos de agua y pensando en un río. Hay unas anomalías y, por ejemplo, en España se va a celebrar unas elecciones un 23 de julio con todo lo que comporta de logística, de temperatura, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué hace que un presidente de gobierno decida, pues, una fecha u otra para celebrar unas elecciones? Bueno, en este caso creo que es una decisión política, pero si nos vamos a qué es lo que mueve, creo que es una decisión política fruto de una elaboración mental, ¿no? Ellos han pensado que es la mejor manera de hacer que este país ahora mismo decida hacia dónde quiere ir. Pero si tú lo que me preguntas es cómo en unos países o en otros tomamos rumbos sociales diferentes, ahí hay un aspecto que es importante reflexionar y que en el libro lo abordo a nivel en el capítulo de la realidad social, es el que seamos conscientes de que cada sociedad funcionamos con unos arbitrarios culturales propios y particulares y que no necesariamente son extrapolables a otros. Es decir, por ejemplo, para una persona que nazca en China en este momento, vamos a poner el caso de una mujer que nazca en China en este momento y una mujer que nazca en Europa y una mujer que nazca en el Yemen, va a tener unas facilidades o dificultades de desarrollo personal, profesional e incluso espiritual muy diferentes, puesto que cada una de esas tres sociedades le va a proporcionar unas opciones e incluso le va a cerrar otras opciones, ¿no? Entonces yo en el libro, con la realidad social, lo que intento es ayudar a que hagamos la reflexión de que la realidad social es arbitraria y por lo tanto debemos aprender a ser tolerantes y abiertos a otras formas de pensar diferentes a las nuestras, que son simplemente el resultado de evoluciones históricas o culturales o religiosas diferentes, ¿no? Y que aprendamos a ser capaces de integrar y a ver desde esa relatividad a la realidad social. Como doctor en ciencias políticas, y no sé, así teniendo un poco de visión global, o al menos mi opinión, ¿qué hace que una persona decida votar a un partido político si solo ha visto unos segundos, si es que lo ha visto, un fragmento de meeting en los noticiarios? Si no ha ido a los mítines a escuchar qué es lo que se proponen. Si no se ha leído ni una cuarta parte de las propuestas del programa político. ¿Qué hace que una persona determine que vote a un partido u otro? La emoción. Somos seres emocionales, Ferran. Y las opciones políticas o las creencias responden a factores emocionales que además responden en su fondo a aprendizajes no conscientes. Entonces las personas decidimos de forma emocional. Kennedy fue el primero que se dio cuenta de eso cuando propició el debate con Nixon, y a partir de ahí eso se ha establecido como norma, pero los seres humanos no nos guiamos por la razón, nos guiamos por la emoción. ¿Crees que se vota más en el sentido de penalizar a quien habías votado que por el conocimiento o los hechos desarrollados? No sé si me explico. Es que tengo la sensación, Antonio, de que la gente vota castigando más que apostando por apuestas de futuro. ¿Qué opinas? Sí, es que no hay racionalidad. Por eso es tan fácil manipular el voto y manipular los resultados. No hay racionalidad en el voto político, igual que no hay racionalidad en las creencias. Es pura emoción. Luego hay personas que viven enfadadas y personas que viven más en calma, ¿no?
Tampoco es una decisión personal, algo que nos pasa a unos a otros. Entonces las personas que viven enfadadas por toda una serie de factores van a ser más reactivas y van a votar castigando, ¿no? Las personas pues que analizan más calmadas, más reflexivas, quizás sí tomen otros factores en cuenta, como por ejemplo es qué ha pasado, qué han hecho antes, qué pueden hacer ahora, es decir, que analicen hechos, ¿no? Pero la mayoría de las personas no analizamos hechos, sino que es una decisión emocional y además es una creencia establecida. Es muy difícil un cambio radical en la orientación de voto. Eso está muy estudiado, Ferran, muy estudiado. Todos recordamos, justo cuando había unas elecciones generales en España, que, bueno, pues en aquel momento había el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que estaba, si no recuerdo mal, entrevistado por Iñaki Gabilondo, y aquellas cosas que a veces se quedan los micros abiertos, y dijo dijo con sus propias palabras, lo que pasa es que nos conviene que haya tensión. ¿Cómo puede ser que un presidente de gobierno diga esto? Bueno, a veces es una cuestión de estrategias políticas, pero hay que pensar que los presidentes de gobierno también son personas. Entonces yo quiero creer, y creo que es muchas veces de buena fe, ellos creen que hay situaciones que les permitirán a los votantes entender más el discurso que ellos van a dar. Y igual se fundamentó ahí, pero vamos, no lo sé, no te puedo contestar, pero creo que podría ir por ahí, pero no lo sé. Y para finalizar, bueno, estaríamos horas conversando contigo, porque hoy nos movemos por estos mundos, ¿no? De las ciencias políticas, las personas cada vez más, creo yo, que saben más, aunque paradójicamente van a menos mítines, escuchan menos a los políticos, pero saben más. Y eso es bueno. Háblanos de otro punto que tratas en tu libro, el paradigma Humanen. Sí. Bueno, si hacemos una síntesis del libro es decir, la mayoría de las personas creemos que la realidad física es conocida y tangible, cuando resulta que la ciencia nos dice hoy en día que la realidad física es desconocida e intangible, ¿vale? Por otro lado, la mayoría de las personas creemos que la realidad social es cierta y objetiva, cuando sabemos que es arbitraria y manipulable. Por otro lado, muchas de las personas creen que la realidad económica es predecible y sostenible, cuando sabemos que es ahora mismo, debido a las nuevas corrientes económicas, es impredecible y no sostenible. Y por último, la mayoría, este es un tema muy central, muy central. La mayoría de las personas creemos que la realidad personal, que los seres humanos somos racionales y conscientes, cuando por la ciencia sabemos que somos emocionales y no conscientes. Entonces, lo que hago es, si las creencias están en un lado y la ciencia está en otro, entonces lo que hace el paradigma Humanen es decir, muy bien, si esta es la situación, ¿cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son las acciones que podemos llevar adelante para entendernos en una realidad física que es desconocida e intangible? ¿Qué creencias se caen y cuáles introducir? ¿Qué creencias se caen y cuáles introducir en una realidad social que es arbitraria y manipulable? ¿O qué creencias se caen y qué acciones introducir en una realidad personal que es emocional y no consciente, ¿no? Y entonces da como unas guías de actuación delante de una realidad que muchas veces no es la que coincide con las creencias de la mayoría de las personas. Uh-huh. Nos quedan 30 segundos. Antonio, como doctor en ciencias políticas y sociólogo, explícame algo que no acabo de entender. Tenemos una guerra en Europa, muriendo mujeres, niños, hombres, soldados, guerreros. Bueno, ¿cómo es que no reacciona la sociedad europea y no vemos manifestaciones clamando y pidiendo fin a esta guerra? ¿Qué pasa? ¿O es que la gente está atontada o adormecida? ¿O es que hay algo que se nos escapa? Bueno, yo la respuesta no la sé, pero si tengo que hacer una aproximación, te diría que hay un fenómeno que se describió ya hace unos 15 años,
que es lo que está pasando en el mundo desarrollado, que se conoce con el nombre de la involución de las barrigas satisfechas. Ese es el fenómeno social que estamos viviendo y que ha vaciado las calles de protestas, o que ha vaciado la reacción, digamos, de las poblaciones delante de determinadas acciones. La última gran manifestación que hubo en este país, por ejemplo, fue contra la guerra de Irak, que sacó a 2 millones de personas a la calle. Por eso lo digo, es que me extraña que esté pasando esto, una guerra en Europa, y la gente no reacciona. ¿O es que detrás hay alguien que mueve según intereses políticos? No. Somos nosotros, nos hemos vuelto perezosos. Es una responsabilidad nuestra. Si Ucrania hubiese invadido Rusia, ¿estaría exactamente igual o no? Bueno, es que no hubiera sido posible, porque Ucrania no puede invadir Rusia. Pero dada la circunstancia, a nivel sociológico. Bueno, hubiera habido... A Ucrania se lo hubiera parado desde la OTAN y desde la Unión Europea, pero Rusia es un tipo de agente, es un agente político mucho más poderoso, entonces es mucho más complejo, es igual que lo de China y Taiwán. El mundo geopolíticamente está girando, está cambiando, es decir, cada una cierta cantidad de años aparecen agentes que pasan a ser agentes primus inter pares, ¿no? Ahora mismo está girando y China está desafiando al primus inter pares hasta ahora, que es Estados Unidos, y hay una serie de movimientos que se producen. En este caso, el movimiento se da a través de Rusia, pero es el movimiento de China el que permite que eso siga. Si China hubiera posicionado con la Unión Europea y con Estados Unidos, Rusia habría salido de Ucrania. Eso a nivel geopolítico global. Antonio, nos tenemos que ir, ha volado el tiempo. Me ha gustado mucho la frase que has dicho, la cita de la involución de las barrigas satisfechas, que incluso podríamos añadir, ¿no?, la involución de las mentes satisfechas. Que sea un éxito tu libro, que sea un buen manual de ayuda, que cuando más vemos, más percibimos y más sabemos, nos damos cuenta que menos sabemos, y eso es bueno porque te permite abrir otros portales del conocimiento. Y muchas gracias por compartir tu tiempo y tu sabiduría con todos nosotros. Un placer, Ferran. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí en Sapiens, por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones.